Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a conversar un poco hoy sobre el tema de diseño, Feng Shui y Qing, los orígenes de todo esto, y a ver si encontramos también un huequito para poder relajarnos un poco. Y digo huequito porque huequito es como el rincón favorito de una casa. Y cuando uno dice mi rincón favorito, de alguna manera, y tiene ahí su sillón o la manta para no tener frío, es decir, todo eso que nos lleva a un punto de confort en ese pequeño sitio. Ahí mismo tenemos el germen de lo que es una vivienda, porque en ese espacio uno se puede proyectar a sí mismo, puede ampliarse, puede visualizarse, porque una casa, si pensamos en el origen de la palabra, viene de caja, de calla. Entonces la caja es el secreto, es lo secreto que uno guarda para su familia. Y entonces eso lleva al concepto de casa. Y entonces de ahí viene la palabra casa. Cuando nosotros abrimos la puerta con nuestra llave, entramos en nuestra caja, donde ahí nos podemos expandir, nos podemos relajar, sabemos que es un lugar a salvo, que lo de afuera, que es el peligro, quedó afuera, y que adentro es lo íntimo, lo nuestro. Lo nuestro. Cuando digo lo nuestro es porque ahí nos permitimos todo, nos permitimos proyectar, sentir, escuchar la música que nos atrae, disfrutar, todos esos permisos que nos damos en nuestra propia casa. Igualmente el hombre del Neandertal también, cuando entraba a su cueva, ponía una piedra en la puerta, es decir, para que no lo molestaran ni los leones, ni los mamuts, ni nadie. El tío se metía adentro y ahí estaba tan tranquilo. Quiere decir que ese concepto de hábitat no ha variado demasiado a lo largo de los siglos. Sí hubo civilizaciones o momentos de la vida del planeta y del hombre donde el hombre era nómada. Entonces caminaba de un lugar a otro, cazaba, se servía del fuego cuando lo venía por el rayo, y a partir de ahí empezó a evolucionar hasta que en un determinado momento empezó a asentarse, a trabajar la tierra, a armar un corral para guardar los animales, se hizo sedentario. Y a partir de que se hace sedentario, se comienzan a formar las aldeas. Entonces las aldeas consistían en que se realizaban en torno a lo que yo llamo, a lo que es el hexagrama 48 del I Ching, que es el pozo que es lo nutricio, el pozo que es el alimento, porque el pozo tiene el agua. Entonces, a partir de tener un centro geográfico, digamos, que es el agua puntual, la aldea en torno al agua se organiza. Entonces así va evolucionando la vivienda, que en otro momento viene de domus también, ¿no? Entonces el domus daba lugar al dominus, que era el amo, el señor del sitio, de otras acepciones, ¿no? Y también la morada que viene de la palabra morari, y que significa detener. Quiere decir que la vivienda de alguna forma detiene toda esa vida externa y permite en tranquilidad y en reposo organizar la vida interna. Es un poco las grandes pinceladas en las cuales nos ubicamos para crear una vivienda. También la vivienda surge del plan de necesidades del habitante o de la familia que lo va a habitar, y de las condiciones culturales, porque es muy distinto
tener un camello en la puerta, como puede ser, no sé, en Arabia, a tener una casa en La Moraleja con 5 coches. Es decir, hay una diferencia cultural importantísima. O una del hombre promedio de hoy en día, que casi todas las familias tienen por lo menos un coche, donde la evolución nos fue llevando a que el garaje sea un lugar integrado a la vida, cuando antes era un lugar del fondo, el lugar del carruaje, y vivían los cocheros arriba, y después cuando evolucionó y apareció el automóvil, vivían los choferes arriba, y que después se fue transformando en apartamentos codiciados por todo Londres, que eran pequeñas habitaciones. Claro, todos estos giros, esas connotaciones que nos van llevando a estas situaciones, ¿no? De plantearse uno, yo como arquitecto, las pautas de diseño que tengo que tomar en cuenta para poder generar un hábitat. Es decir, tengo que conocer a ustedes, me tienen que encargar una casa, cómo es vuestra familia, qué aspiraciones hay, todo eso, y además con la gran revolución en este momento industrial y tecnológica que hay en este momento, es la segunda revolución industrial del mundo. Entonces ya la primera fue un follón, ¿no? Pues esta segunda es tremendo. Ya uno viaja en el metro y ve a todo el mundo conectado con el móvil, las cosas, la antena de afuera, es terrible, ¿no? Y todo el mundo metido como en un ostracismo, sin mirar al que está al lado, sin mirar al que está enfrente. Entonces, bueno, hay que reflexionar mucho sobre esas pautas de conducta, empezar a pensar en hacer una apertura de corazón, y empezar a ser un poco más solidarios, y bueno, y a partir de ahí poder ir creando un cierto cambio en la persona. Que si no lo hacemos nosotros de nosotros mismos, nadie lo va a hacer de afuera. Es decir, es un deseo interno que uno puede llegar a tener, una meta interna que uno puede llegar a tener. Y bueno, de eso andamos. Bueno, sí, bueno, vamos a meter un poquito ahora entonces, después las reflexiones en el mundo perdido, que sería que hace muchos años atrás, 3500, Fuji, el primer emperador de la China, iba caminando al lado de un río y encuentra una tortuga negra que trae pintadas, en esa tortuga trae pintadas una serie de dibujitos, que son estos. Es este otro. Trae 8 de estos dibujitos. Uno es una línea llena y 2 partidas, 2 partidas y una llena, una partida, una llena, una partida, 3 llenas, 3 partidas, hasta configurar 8. Entonces, se supone que esta era una tortuga que llegaba del cielo, del espacio, ¿no? Era ajena a la Tierra, y entonces Fuji la discrimina, y a partir de ahí, de esta tortuga, de los 8 trigramas, se genera un octógono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ya está, esto está adaptado, este octógono, a lo que fue el rey Quen, que a posteriori de Fuji lo transforma con una información para la Tierra, para el planeta Tierra propiamente. Entonces, vamos a ver, donde está Li, que dice fuego, ese es el sur, y donde está Ken, que está abajo, que es el agua, ese es el norte. Entonces, en el sentido del lugar del reloj, hacemos así. ¿Qué es lo que pasa? Que estas direcciones nos están mandando, por un lado, norte-sur, este-oeste, sureste-suroeste. Y, por ejemplo, Li es el fuego, y Chen, que es el este, el sur y el este dan el sureste, que viene a ser, dentro de la familia china, la hija mayor.
en esa proyección que tenía Fouché de la familia, él decía que había un hombre, una mujer, 3 hijos hombres y 3 hijas mujeres. Y siempre ponía primero, como era una idea muy machista, primero ponía al hombre, a los 3 hijos varones, a la mujer y a las 3 hijas mujeres. Y con eso confeccionan este tema que es el octógono. Entonces, ¿dónde está el hombre? El hombre está acá. Chien. Se considera un metal precioso, cielo, fuerza masculina, 3 líneas llenas. Luego está la mujer, que es la tierra, Kun, la tierra grande, y son 3 líneas partidas. Entonces, de esta relación entre el cielo y la tierra, porque el cielo es lo creativo y la tierra es lo receptivo, por eso la relación sexual es que la tierra es penetrada por el hombre, por el cielo. Entonces, de ahí salen 3 hijos varones y 3 hijas mujeres. Los hijos varones son el agua, que es el norte, que es el hijo del medio, el hijo menor, que es la montaña, Ken, que es tierra pequeña, y el hijo mayor, que es Chen, que es la madera. La madera es una madera grande que tiene que ver con el rayo también, y tiene que ver con el área de antepasados. Y luego, siguiendo hacia acá, tenemos la hija mayor, Sun, que es lo suave, el viento. Luego tenemos la hija del medio, Li, el fuego, que es muy importante este tema del hijo del fuego, ya lo hablaremos ahora. Y luego la hija menor, Tui, que es un metal un poco más, se lo llama metal vulgar, que es lo creativo, ¿no? Y pues tampoco hay que descuidarla. Lo que pasa es que Tui, que era el sitio de la hija menor, muchas veces estaba ocupado por, digamos, por la amante del rey, ¿no? Entonces vivía, como era amiga o conocida de la mujer, entonces vivía al lado del matrimonio, como una preferida, pero admitida en el mundo social de esa familia. Es una pauta cultural. Pero de todas formas, lo esencial es que rescatamos que el fuego, por ejemplo, nos está dando la fama. En un estrato más inferior, digamos, nos está dando la fama. Y en un estrato superior nos está dando la iluminación. Entonces, desde el punto de vista de la fama, el fuego repetido 2 veces, que sería llena, partida, llena, llena, partida, llena, las líneas, llena, partida, llena, llena, partida, llena, nos da el hexagrama 30, que se llama la red del cazador de pájaros, y es una fuerte alegoría con el dinero. Es decir, si nos sale en la consulta de I Ching un hexagrama 30, es que buenas noticias, porque viene la pasta. ¿Cómo dices? Con la falta que hace en este momento. Exacto. Entonces, el 30, ¿por qué? Porque el 30 consume a la madera, entonces es una alegoría. ¿Se nos habrá perdido esa configuración en el mundo ahora? No, para nada. Lo que pasa es que son 64 hexagramas. Porque vamos a ver que 8 trigramas en su combinación binaria nos dan 8 por 8, 64. Tenemos 64 hexagramas, 64 posibilidades de colocar estos trigramas de tal manera que uno de ellos es el 30, pero puede salir el 36, que es el eclipse, y ahí, bueno, se apagó la luz. Claro, es un tema muy interesante, se lo voy a mostrar porque
Yo creo que lo traje, sí. Aquí tenemos una cajita maravillosa que yo utilizo muchísimo y que atiendo las consultas y todo con esto. Y esto contiene 6 palitos. Estos palitos combinados son un hexagrama. Entonces cuando uno los tira, según lo que uno... Yo vengo acá, los hago así, hago la pregunta que quiero averiguar y después los pongo y ahí me salió uno que lo pueden ver, es partido, partido lleno, partido lleno, lleno. Entonces sería la montaña con el viento. Montaña con viento. ¿Cómo sé qué quiere decir esto? Porque tengo una tabla. Tengo una tabla que es la combinación. Entonces busco montaña, Ken, montaña, con zoom, suave, viento suave, y me da el 53, que es el progreso gradual. Despacito, exacto. Con seguridad, con tranquilidad, paso a paso, relajando la ansiedad, porque yo no soy ansioso, esencialmente tengo una ansiedad que me muero, pero esencialmente no soy ansioso. Entonces tengo que buscar, caminar hacia ese lugar íntimo mío, que es mi rincón favorito de mi casa, lo logro, está todo relacionado. Y entonces ahí, en ese sitio, que estoy conmigo mismo, me doy cuenta de que el 53 tiene grandes posibilidades, porque es el progreso gradual. Entonces eso me permite a mí desarrollarme y crecer, pero no en una forma exagerada y atendiendo a lo que me dicen las líneas, porque cada línea de estas tiene después un significado. Y de eso va el I Ching. El I Ching es un libro de sabiduría, es un libro que nos puede iluminar muchísimo con respecto a momentos conflictivos, por ejemplo, ¿no? La vez pasada yo estaba en un tema personal importante y me sale el hexagrama 51, que es el trueno, ¡rum!, el rayo, ¡ras!, plena tormenta. Y eso significa, esencialmente, el 51 es el estrés. Estaba viendo una situación de estrés. Pero, según como era una quinta línea que mutaba, entonces me daba la posibilidad de ver toda la parte positiva que tenía eso. Era una riqueza increíble. Y entonces, pero tenía que aceptar las cosas como eran. Yo no las podía modificar. Estaban así, venían así, y tenía que firmar un contrato, y para poder firmar un contrato tenía que bajar el precio, y bueno, toda una lucha así del diario vivir de hoy en día. Y lo hice así, y me resultó bien, y este domingo firmé el contrato de arras. ¡Viva Hugo! Pero poquito a poco. Venía luchando con esto desde, bueno, con esta gente en particular desde marzo. Pero claro, entre el progreso gradual y el 51 del estrés, fui llevando las cosas a buen puerto. Muy bien. Así que bueno, pues sigamos avanzando. Siempre, ya les digo, de cualquier tipo de conflicto, siempre el I Ching es un aliado. Cuenten con el I Ching porque es un aliado. Bien. Este esquema octogonal se encuentra también materializado frente a Notre Dame, en Ile-de-France. Ahí tiene ubicado uno de estos, hecho en bronce o en cobre, ahí en el suelo, y creo que está marcando el punto cielo de París. Y lo pusieron los templarios en el año, no sé, 500, no sé cuándo fue, pero ahí está. Es decir, está marcando ya es muy importante. ¿Por qué los templarios? ¿Por qué digo los templarios? Porque los templarios, esto también nos va a llevar
o una resolución que es esta de acá al lado, se lo voy a marcar. Ahí está. Que es el cuadrado mágico. Entonces, esto del octógono se relaciona con el cuadrado mágico. Y los números, ¿por qué se llama cuadrado mágico? Porque si sumo 4 más 5 más 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2, 8, 1, 6, cualquier dirección que tome, me va a dar siempre 15. Siempre me va a dar 15. Entonces, este cuadrado mágico, vamos a dibujar acá. Vamos a dividirlo en 3 casilleras. Y tenemos los 9 cuadraditos, donde vamos con el 4, vamos con el 9, vamos con el 2, vamos con el 2, vamos con el 5, vamos con el 7, vamos con el 6, vamos con el 1, vamos con el 8 y vamos con el 3. Ahí los tenemos. Ahora, nosotros en muchas catedrales de los templarios vamos a encontrar que hay una especie de dibujo así, una especie de 4 grabado en la piedra, que a veces está así, está torcido, a veces está boca abajo, no importa, está y está hecho por los templarios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, este dibujo se proyecta en el cuadrado mágico. Entonces, vamos a pintarlo así. ¿Verdad? Vamos a pintarlo así. Bueno, tiene que haber sido recto, ¿sabes? Vamos a pintarlo así y vamos a pintarlo así. Como ven, esta especie de 4 atraviesa todos los cuadraditos menos el 8. El 8 no, el 8 es ese, el octógono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos marcan que para llegar aquí al 9, que es la iluminación, llegas por el 8. El 8 te permite llegar al 9. Por eso muchos templos, casi todos los templos de los templarios, todos tienen el octógono. En el ábside, en algún sitio pegadito, en la misma parcela, siempre hay un octógono. Y es decir, que ellos lo que estaban buscando era lo trascendente, que era la iluminación. Por eso digo que la iluminación en un grado más inferior es el dinero, es la fama, es el hexagrama 30 repetido, ya lo digo 2 veces. Y bueno, de eso es lo que iba. Entonces, referido nuevamente al tema de la casa, ¿qué significa? Que yo tomo mi cuadrado mágico o mi octógono, lo que quieran, y lo proyecto sobre el plano de la casa. Y al proyectarlo sobre el plano de la casa, obtengo una serie de zonas, de ciertas zonas. Entonces, vamos a ver, esta zona, yo lo he marcado así, separando el 4, se llama bendiciones de la fortuna. Corresponde a la hija mayor y era la favorita del padre de familia chino. Este mandarín o príncipe o lo que fuera, tenía una hija mayor que para él era la favorita y la llamaba bendiciones de la fortuna. Entonces, la bendición de la fortuna es un lugar que en la propia casa debe de ser alimentado, debe de ser cuidado. Entonces, si yo tengo una casa y tengo el baño en bendiciones de la fortuna, mal asunto, porque por el baño se va a ir todo. El peor lugar para guardar el dinero es al lado del inodoro. Es el peor sitio para guardar el dinero. Le digo, pues si ustedes lo hacen, no lo hagan, cambien el sitio. El mejor lugar es ubicarlo en la zona del 4, es decir, o en la zona del 9, si no, porque el 9 convoca el dinero.
Lo que pasa es que como el 9 lo consume también, entonces el 9 es una acción de madera, fuego, pero el 4 es lo suave, el viento, la madera, la hija mayor, bendiciones de la fortuna. Conviene, en bendiciones de la fortuna, conviene siempre colocar alguna planta que tenga tronco, que tenga madera. Es un estímulo al dinero, digamos. Luego el 2 es el lugar ideal para el dormitorio de los padres, el dormitorio principal. Y ya le digo, el 9, por ejemplo, puede ser para una hija o un hijo que les interesa a lo mejor en un arte, en la pintura, en la música, escultura, el arte que fuera. Y pueden ser famosos, porque ese espacio del cuadrado 9 da la fama. Bueno, y el 3, por ejemplo, sería un buen sitio para alimentar la salud, hacer una salud importante, tanto sea para el hábitat como para los habitantes de la casa, estimular la salud. Y estimular la salud vía los antepasados también. Es decir, si generamos un cierto respeto por nuestros antepasados, tenemos alguna foto de familia o lo que fuera, tenemos algún abuelo o abuela famosos, pues muy bien, ir a ese lugar del 3 y colocarle esa foto. Lo mismo el 8 que sería la montaña, es un lugar de sabiduría, es un lugar bueno para tener un espacio de relajación, es un buen sitio para tener el propio templo de uno. Entonces uno puede reflexionar. Y el 8. El 1, bueno, el 1 es el agua. El 1, si tú tienes una casa como este cuadrado, con la puerta ahí, seguramente, y el sur al fondo, etcétera, seguramente va a ser la casa de una persona que viaje mucho. Puede ser un piloto de Iberia, puede ser un marino, es decir, una persona que va a viajar mucho. Entonces, si uno tiene el 1 en su casa, aunque no sea en la posición de la puerta de entrada, pero conviene estimularlo con elementos de agua. Por ejemplo, una fuente, porque la fuente nos va a dar, ¿qué nos va a dar la fuente? El agua, nos va a dar liquidez. Otra vez, el tema del dinero está siempre dando vueltas en la casa. La liquidez, por ejemplo, si es una parcela, y en la parcela en el norte coloco una fuente, sería el mejor lugar para ponerla, porque agua en movimiento trae esa liquidez. Agua que no sea un agua agresiva, que no sea un torrente que desborde y me inunde la casa, sino un agua. Incluso hay posiciones de la vivienda rodeada por un arroyo, por ejemplo, que aseguran bienestar a la descendencia. Tienes 2, 3 hijos, 4, lo que sea, y tienes una casa con esas características rodeada por un agua suave, un agua no agresiva, seguramente tendrá una descendencia importante, significativa. Luego tenemos el 6, que conviene estimular el metal. Entonces, buen lugar para poner un reloj de péndulo. Buen lugar para poner un reloj de péndulo, porque nos va a permitir tener al metal en movimiento. Es decir, como cada casa tiene su propia característica, y luego ni hablemos del centro, ¿no? El 5, el centro, ¿qué sería la culminación? El Tao, llegar a ese equilibrio entre el yin y el yang. Eso sería la culminación perfecta en la vivienda. En el mismo centro, organizar esa relación entre el yin y el yang. Que aunque digamos que son opuestos, hay que pensarlo muy bien, porque, vamos a ver,
tenemos el círculo, y luego si es algo así, ¿no? Entonces donde bien. Pero ¿qué pasa? Que entre uno y otro, ¿qué hay? Hay una línea. Y esta línea es la tercera fuerza. Es decir, no son opuestos, sino que tienen una frontera. Y esa frontera es la que permite la armonía. Es decir, no son opuestos más frontera. Y entonces, claro, ¿por qué es importante? Porque la tercera fuerza es la que nos permite la evolución. Si no, siempre estamos en opuestos. El bueno contra el malo, todo así, siempre. Pa. En cambio, la tercera fuerza es la que permite... ¿Qué es lo que nos permite? Y nos permite crear un triángulo. El triángulo es la figura ideal de equilibrio. Yo, por ejemplo, estaba haciendo unos chalés acá cerca de Torrelodones, entre Torrelodones y Galapagar, y eran adosados, y entonces en las guardillas, que estaban los tímpanos de ladrillos separando un adosado del otro, habían dejado directamente el triángulo en el suelo. Y entonces pasaban los materiales por abajo del triángulo. Y no necesitaba dintel ni nada. Es decir, el mismo triángulo reparte las fuerzas hacia abajo. Es decir, todo el peso de la pared que hubiera acá va cayendo, y esto es aire, y bueno, entonces llega acá, y llega acá. Entonces eso distribuye la fuerza, es un distribuidor. Así que el triángulo es muy importante para tomar en cuenta. A lo mejor es un poco, me voy a meter en un lado un poco más difícil, pero vamos a ver. Y esto es un pensamiento de Gaudí. Gaudí decía que originalidad era volver al origen. Y yo creo que era muy cierto. Originalidad es volver al origen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el origen? El origen es un punto. Un punto. Y en el sufismo está definido como tal. ¿Qué es el punto? Dice que el punto es el geómetra del universo. El punto es el geómetra del universo. Entonces, si yo tengo un punto, tengo varios puntos, y tengo otro punto. Tengo el punto A, una recta, que es la sucesión de puntos, y un punto final B. Tengo un segmento, tengo una unidad, el 1. Y a partir del 1 se origina el mundo. Entonces, como el 1 contiene al 3, entonces del 1 paso al 3. Pero ¿qué pasa? Que el 3 tiene 3 lados. Y cada lado es 1. Entonces de aquí, de este me sale un triángulo. De este me sale un triángulo. Y de este me sale un triángulo. Pero a su vez, de este me sale un triángulo. De este. El universo. Todas las galaxias. Así que bueno, si queremos ir del 1, digamos del 1 que era el absoluto, hemos pasado al 3, que son todas las galaxias. Las galaxias. Y del 3 vamos a pasar al 6, que es nuestra galaxia. Entonces vamos a tomar el rayo en dirección a nuestra galaxia. Nuestra galaxia.
Y además les recuerdo que en nuestra galaxia hay más de 100 millones de soles, por ejemplo. Como diciendo, esto lo traigo para esa diferencia tan fuerte que hay entre lo que es concepto de carencia y concepto de abundancia. Es decir, en nuestra civilización nos han engañado, porque nosotros creemos que vivimos en una abundancia relativa, porque hay un compromiso económico muy fuerte. Entonces, tú eres abundante si tienes una tarjeta Visa, si te endeudas con una hipoteca, y con todo un sistema. Pero en realidad, si piensas un minuto que hay más de 100 millones de soles en nuestra galaxia, digo, colín, la multiplicación, esto es la abundancia. Entonces, la esencia del universo es abundancia. Lo que pasa es que nosotros, ahora veremos un poquito, del 6, que es nuestra galaxia, pasamos al 12, que es nuestro Sol. Y del 12, que es nuestro Sol, pasamos al 24, que son todos los planetas. Y del 24 al 48, que es la Tierra. Y del 48 al 96, que es la Luna. Entonces, el rayo descendente cada vez se va cargando más hacia abajo. Cada vez hay más leyes, es más pesado. Nuestra posibilidad como seres humanos, si queremos trascender un poco esta situación así de asfixia, digamos, pues tenemos que hacer una espiral hacia arriba, ascendente. Entonces, si estamos acá, porque acá vamos a estar siempre en el 48, es la Tierra, pero si estamos con tantas guerras y con tantos líos y con tantas emociones negativas, entonces vamos a pasar a alimentar a la Luna, al 96. Pero si en cambio nos ponemos un poquito más sutiles y sacamos algunas cosas del 24, pues entonces estaremos un poco más livianos. Es decir, frente a lo que es la gran fuerza de gravedad, podemos hacer una espiral ascendente, que de alguna manera lo que plantea la espiral de Fibonacci. Así que bueno, esto está un poco registrado con un planteamiento así básico hecho por el señor Gurdjieff, que sabía mucho de lo que decía. Pero es cierto, si nosotros podemos, en vez de estamos esperando un autobús y uy, se me fue el autobús y empiezan los insultos y qué sé yo, a decir, bueno, por algo será, ahora vendrá otro. Es decir, darnos un poco ese espacio frente a lo que es la negatividad que naturalmente brota. Entonces se va a crear un espacio interno acá. Vamos a tener más hueco para poder respirar. Fundamental. Porque si no respiramos, nos morimos. Si respiramos mal, creamos el hexagrama 12, que es la detención. Y el inverso del 12 es el 11, que es la paz. Entonces, el hexagrama del 12 son 3 líneas partidas y 3 líneas llenas. El sistema quiere subir, pero no puede, porque acá hay una línea llena que no lo deja. En cambio, el inverso de este, que son 3 líneas llenas y 3 líneas partidas, fluye hacia arriba. Y ese es el secreto. Vivir en paz. Es muy importante eso. Bueno, luego tenemos, ya que me metí en esto, y no pensaba hablarlo hoy, pero salió. ¿El número 7 que nos queda? ¿Cómo dices? ¿El número 7 que nos quedaba? El 7, la hija menor, la creatividad. La creatividad. La creatividad. Eso también es muy interesante porque la mujer del oeste
va a ser una madre excelente. Es decir, entonces Fuyi tenía hijos, había que su mujer del oeste procreaba, porque Fuyi tenía a la mujer que lo instruyó en las artes del amor, que era una profesional, el número uno es lo profesional. Entonces esta mujer le enseña a Fuyi cómo es la historia. Conoce luego acá a una persona, una mujer del este, pero es algo muy pasajero porque es muy joven y no tiene experiencia. Y el amor realmente de la pareja la encuentra acá, en el sur, con una mujer más madura y que lo lleva, digamos, a su felicidad. Pero no obstante, su procreación la hace en el 7, con la mujer del oeste, que es la que le asegura los buenos hijos. Y entonces, bueno, esto un poco, si ahora les comento un poco lo que es el circadiano. Donde en números redondos y claros sería, acá está el 2 y acá está el 1. Entonces acá está el 24, acá está el 24, el 19, el 11, el 34 y el 43. Y acá tengo el 44. Acá tengo el 2. Acá tengo el 23. Acá tengo 2. Bueno, ahí tengo unos números que acabo de colocar recién que son ciertos hexagramas que van en el sentido horario, ¿no? En el sentido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si yo estoy acá en el número 2, el número 2 son son 6 líneas partidas. El número 2 es lo más oscuro que hay, porque son las 12 de la noche, o es el 23 de diciembre, es el momento más oscuro de todos. Lo más profundo de la noche está ahí, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la mujer. Es el momento de mayor oscuridad. Y en el lugar opuesto son las 12 del mediodía y es el lugar del sol, es el lugar del cielo, mejor dicho. El lugar del cielo donde son 2, 3, 4, 5, 6 líneas llenas. Entonces, el circadiano ¿en qué consiste? En que yo voy avanzando con la línea yang hasta llegar a la totalidad de yang. Y luego voy descendiendo con la línea yin hasta llegar a la totalidad del yin. Lo máximo yin que hay es el 2. Lo máximo yang es el 1. Por lo tanto, acá estoy hablando del pleno invierno y acá del pleno verano. El momento más luminoso es el 23 de junio, 22 por ahí, ¿no? La noche de San Juan. Por eso se hacía la noche de San Juan, porque era el momento de mayor luz y el momento de mayor transformación. Pero luego viene el mes de julio. ¿Qué pasa en el mes de julio? Hay una línea partida, en el mes de julio hay una línea partida y todas las demás llenas. Se llama el reencuentro. Y es cuando empieza a caminar el yin a ascender, abriéndose paso con respecto al yang. Y entonces de julio vamos a agosto.
Y agosto serían 2 líneas partidas y las otras 4 llenas. El 33, agosto, es el momento de... Esto se apagó y no sé... El 33 es el momento de la reestructuración, ¿no? Por ejemplo, si a mí me sale un hexagrama 33 en un negocio, bueno, pues tengo que reestructurar algo para que funcione. El 33 domina ese aspecto. Es como retirarse un poco, no escaparse, para poder observar y reestructurar para después tener éxito en el tema. Bueno, el 12 ya lo habíamos visto recién, son 3 líneas partidas que no pueden subir porque tienen 3 llenas que le hacen como un tapón, entonces no lo dejan pasar. Y ya estamos en septiembre. Bueno, entonces, el 20, que entramos ahora en octubre, serían 4 partidas y 2 llenas, y se llama la torre. Eso es muy interesante el 20, porque nos habla como de una construcción militar. El 20, si nos sale un hexagrama 20, es que estamos haciendo un avance en nuestro territorio. Por ejemplo, o que podemos mudarnos a otra casa, o podemos adquirir una casa de vacaciones, o podemos... La torre nos permite visualizar el horizonte. La torre nos permite ver si viene algún enemigo. Es decir, es un hexagrama muy, muy interesante y es muy constructivo, con un cierto toque de construcción militar, porque la torre esencialmente era una construcción militar, de un puesto de avanzada. Cuando íbamos avanzando a conquistar otros territorios, pues construíamos torres para divisar luego si venía el enemigo o no. Bueno, y después llegamos al 23. El 23, partido, lleno. Última línea llena del sistema. La disgregación. El mes de noviembre. Se va a ir la última línea llena del sistema. Bueno, si nos sale un hexagrama 23 en la consulta que hacemos, sabemos en general tiene que ver con una mala respuesta, en general, pero no siempre son malas respuestas. Porque yo tuve un caso de una pareja que se separaban, se divorciaban. Y entonces la mujer, ambos tenían mucho dinero, pero la mujer entonces se lanza con un nuevo juicio para sacarle más al marido. Y el marido era cliente mío. Y entonces hicimos la consulta y salió el 23 la disgregación. Y yo digo, mira, le digo, Javier, creo que te va a ir bien. Creo que te va a ir bien porque el juicio se va a disgregar. Y efectivamente, la juez no le dio lugar al reclamo de esta señora, porque tenía tanto que era una cosa absurda ir a exigirle algo más. Y se disgregó el juicio. Quiere decir que no siempre la disgregación es negativa, pues según la pregunta y según cómo se haga la pregunta. Eso sí requiere un punto de sabiduría. Después ya estamos en invierno, el 2 es el invierno, la oscuridad, poca luz de día, hasta que pasado diciembre entramos en enero. En enero, el 24 se llama el retorno. El 24 es el retorno, es el momento crítico. Es cuando entra de nuevo una línea yang en el sistema y empieza a pujar hacia arriba. Estamos en el 24, el retorno, y pasamos al 19, que son 2 líneas llenas y las demás partidas. Y es inspección y maestría. Es un muy buen hexagrama si sale en la consulta, ¿no? El 19, excelente hexagrama. Además porque se ve ya que va todo en ascenso, va todo, la misma gráfica lo está demostrando, ¿no?
el yang va cobrando fuerza. Hasta que llegamos a este de La Paz, que son 3 llenas con 3 partidas. La Paz en su día también significaba abundancia. Es decir, La Paz es un hexagrama buenísimo, pero muy, muy bueno. Y además se nota que todo fluye hacia arriba, o sea que no queda más remedio que subir una línea más. Y nos vamos 2, 3, 4 con 2 partidas. Y esto es el 34. El hexagrama 34 muy poderoso, es el poder de la realización. Es una verdadera carga energética para la persona. Un hexagrama excelente, que trae un subidón. Hexagrama 34, poder de la realización. Luego pasamos al 43, que es 3 llenas abajo y 2 llenas arriba, con una partida. Ya estamos casi en el mediodía, ya estamos en el mes de mayo. Hexagrama 43, el mes de mayo, la resolución. La resolución. Y es un hexagrama que se aplica mucho a la homeopatía, donde con pequeñas dosis se producen grandes transformaciones. Y luego ya estamos, bueno, en el 1, hemos llegado al mes de junio, hemos llegado a 12 del mediodía, máximo poder luminoso, el sol está arriba y ya nos lleva a donde quiere. Así que bueno, esto ha sido un poco unos comentarios sobre el I Ching. Ya estamos en el borde del final. Vamos a ver si les puedo enseñar algo más. A ver. Para no cargar. Bueno, les muestro rápidamente alguna casita que hice. La casa del búho, por ejemplo, esa está hecha en una sierra que hay saliendo de Sevilla, para una persona muy amiga, que tiene la rosa de los vientos también puesta en el suelo. Esta es una casa resuelta del Feng Shui también, en Cortegana. Es un lugar maravilloso, al lado de Jabugo, un lugar que nunca he comido tanto jamón como en esa obra. Ahí tenemos la finca de la Gitana en Huelva, también el amigo Iñaki. Bueno, esta es una casa que diseñé en Casavieja, en Ávila. También está puesta dentro de la estructura de lo que es el Feng Shui. Hemos hablado poco de todo esto, pero no me dio tiempo. Una vista del interior, con la madera. Otra vista más. También la chimenea. Y bueno, bueno, les muestro esta, que realmente... Este sería la estrella de 8 puntas del sufismo, metida como estructura para un hotel. Lo cuento así rápido, pasaron tantas cosas que... Ahí se ve también con la fuente, la media luna. Esto es muy importante también. La fuerza del dragón, siempre el dragón es un elemento, es un animal mitológico para los chinos. Y bueno, si me permiten un segundito, hacemos una mini relajación. ¿Están de acuerdo? ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, perdón. La rosa de los vientos puesto pero en el mismo suelo, ¿no? En el suelo. En el suelo, a la entrada de una casa, ¿sirve de algo? Bueno, en realidad sí, porque la rosa de los vientos contiene alpacuá. Es lo mismo que poner alpacuá orientado hacia el sur. El sur en el sur, el norte en el norte, es decir, de acuerdo
al sur y al norte geográfico se coloca el Pacuá o se coloca la Rosa de los Vientos. Sí, sí, porque ya está indicando, es decir, está indicando algo, como está dentro de la Catedral de Notre Dame, está indicando algo, está indicando una actitud, está indicando que uno está tomando en cuenta las direcciones. Y luego, claro, habría que analizar, por ejemplo, año de nacimiento de cada persona, saber la fecha, saber su número minguá, y el número minguá va a coincidir con los números cualquiera de los números del cuadrado mágico. Yo, por ejemplo, soy un número 3 por mi número minguá. Entonces, para mí, el hijo mayor coincide, ¿cómo se llama? El rayo, siempre tengo que ver con temas con Urano. Bueno, que puesta en el suelo que realmente no conduce a nada. Bueno, trae una reflexión ante todo, porque a uno le llama la atención, la rosa de los vientos en el suelo, pero ¿qué me está indicando? Las direcciones. Entonces, claro, es decir, claro, es un momento de previo a entrar a la casa. Es decir, es un momento de evocación de todo el universo en un instante. Me puedo desidentificar. Y máxime si tengo un perchero en la puerta de al lado. Y me saco el personaje y lo cuelgo. Y me doy cuenta que hay otros Hugos adentro. Vale. Muchas gracias. Va todo enganchado con un proceso interior. Bueno, entonces vamos a ver, aflojamos la tensión y hacemos una inspiración profunda y mientras exhalamos dejamos que la tensión desaparezca del cuerpo. Dejamos que el cuero cabelludo, la frente y la cara se relajen. Dejamos que la respiración se tranquilice y relajamos los pies y las piernas. En esa posición, relajada y cómoda, me digo, estoy dispuesto a aflojar la tensión. Me libero de todas las tensiones y los miedos. Me libero de todo enojo y de toda culpa. Renuncio a todas las viejas limitaciones. Me relajo y estoy en paz. Estoy en paz conmigo mismo. Estoy en paz con el proceso de la vida. Estoy a salvo. Lentamente abrimos los ojos, nos miramos y muchas gracias.